Hola, queridos estudiantes. Este video es para hacer un cierre de este segundo parcial, en caso de la clase que yo les imparto, como es Matemática 1, ¿verdad? En 10º grado. Como ustedes recordarán, la mayor parte del parcial trató de lo que son las funciones trigonométricas y cómo nosotros hacemos uso de ellas, ¿verdad? Para resolver diferentes tipos de ejercicios y cómo eso implica también lo que son ejercicios que tienen que ver con aplicaciones de la vida real. Hablando un poco, ¿verdad?, de lo que son las asignaciones en este parcial, de manera general han comprendido, ¿verdad?, lo que se les ha impartido. He revisado la mayor parte de las asignaciones, prácticamente estoy terminando y he notado su esfuerzo, lo cual valoro mucho, y además son capaces de hacer los ejercicios tal como yo se los indiqué, ¿verdad?, en las sesiones que nosotros hemos tenido en Zoom, y lo cual es muy, muy grato y quiero tomarme ese espacio para felicitarlas, ¿verdad?, porque se ve que a pesar de las circunstancias, ustedes han puesto de su parte y han puesto en práctica lo que nosotros les hemos impartido. Y eso es muy importante. Entonces, bueno, con respecto a las asignaciones, esa parte, decirle, ¿verdad?, que he notado que la mayoría de manera general anda muy bien, o sea, ha comprendido los temas que nosotros hemos desarrollado. Quizás unos detallitos a resaltar, ¿verdad?, con respecto quizás al uso de la calculadora al momento de encontrar las funciones trigonométricas. Siempre es importante que nosotros veamos que la calculadora esté en grados y que no esté en radianes, porque si no, obviamente los resultados que nos van a dar son distintos. Vaya, para las personas que tienen una, una calculadora de este tipo, Casio, de las elementales, de las básicas, para nosotros saber si nuestra calculadora está en grados, o sea, para cambiarlo, si la tenemos en radianes y si la queremos cambiar a grados, o sea, la tienen que tener en grados. Entonces, si no la tienen en grados, es necesario hacer eh, tocar ciertos botones aquí. Entonces, en este momento les voy a indicar, porque noté que algunas personas les daban unos resultados un poco distintos a lo que tenían que darles por lo mismo. Me imagino que es porque no tienen la calculadora en grados, sino que la tienen en radianes. Entonces, para las que tienen una calculadora como esta, pues les voy a indicar por si acaso no lo tienen. Las que ya lo tienen, pues obviamente no tienen que hacer ese cambio, pero sí, mediante esta explicación que les daré ahorita, pues van a ser capaces de verificar si la tienen en grados como tiene que ser. Muy bien, entonces nosotros nos vamos a fijar que en la parte superior hay un botoncito que dice Mode, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí aparece con, SD, Ref, pero bueno, eso no nos interesa a nosotros. Tenemos que darle mod o mode 2 veces. Entonces ya le di una vez. Y ahora le doy la segunda vez y ahí me aparece degree, rad y grad. Degree significa grados. Rad, radianes y grad, gradianes. Entonces a nosotros nos interesa que esté en grados. Entonces, por lo tanto, nosotros después de que apretemos mode 2 veces, tenemos que apretar el número 1. Y una vez que hemos apretado el número 1, pues nosotros sabemos de que ya la calculadora va a estar en grados. De igual forma, se puede verificar en la parte superior de la misma. Tiene que aparecerles acá arriba una letra D. Ahí nosotros podemos ver que está en grados. D de degree, o sea, de grados. Si aparece una R, pues ustedes saben que está en radianes, entonces tienen que hacer el cambio. Entonces recuerden, apretar mode 2 veces. 1, 2. Y ahí apretar lo correspondiente a grados, que en este caso es el número 1. Entonces apretamos el número 1 y ahí pues yo ya sé que va a estar en grados. Si en acaso no la tengo en grados, pues hacemos eso y con eso lo verificamos. Y aquí tiene que aparecerles una letra D de degree, que representa o significa grados. Muy bien, eso con respecto a los ejercicios que han hecho, pues de manera general, como les digo, pues instala porque andan muy bien, la verdad, han comprendido lo que se les ha aplicado en las sesiones de Zoom. Y bueno, como les digo, este video nada más es como para hacer un cierre de este parcial y analizar ciertas cuestiones importantes, ¿verdad?, en lo que es la clase. Como ustedes recordarán, el parcial más que todo giró en torno a lo que son las funciones trigonométricas. Analizamos ciertas cuestiones, cosas importantes. Obviamente ustedes tienen que saber cuáles son esas funciones trigonométricas, cómo se abrevian, obviamente. O sea, nosotros aquí las tenemos, porque ustedes ya las conocen: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Por ejemplo, saber de que algunas son, por decirlo así, la función opuesta de una de ellas. Y eso pues nos sirve para hacer cierto tipo de ejercicios. Al momento de hacer el análisis, ¿verdad?, en un triángulo rectángulo, para ya definir las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, pues
recordar cómo se define. Aquí hace el uso de CO, pero esto nosotros lo vimos en la pizarra o en la clase, perdón, como OP, que representa opuesto. Aquí es como cateto opuesto y la H representa hipotenusa. Aquí es cateto adyacente y acá hipotenusa. Entonces, bueno, nosotros lo aprendimos como opuesto, hipotenusa, adyacente, hipotenusa. Pero igual, la idea y el concepto es el mismo. Bueno, entonces, esto es muy importante, saber cómo se define cada una de las funciones trigonométricas. Eh, bueno, si nosotros lo aprendimos como lo tenemos en la clase, o sea, OP y AD, pues es más fácil, ¿verdad? Pero esto representa la misma idea. Entonces, nos podemos guiar, tomamos como referencia el momento que nosotros estudiamos lo que hemos hecho en el cuaderno. Hablar un poco de lo que son las funciones trigonométricas de ángulos especiales. Como ustedes recordarán, los ángulos especiales son 30, 45 y 60 grados. Y las funciones trigonométricas tienen valores específicos en cada uno de esas medidas en grados, ¿verdad? Lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Sus valores, ustedes tienen una tablita en su libro que es de mucha utilidad. Allá está puesta de otro modo, pues no importa. O sea, ustedes toman como referencia la libro, aquí solamente quise ejemplificar un poco, ¿verdad? Lo que son las funciones trigonométricas de los ángulos especiales. Esa tablita se la tiene en el libro. Y eso es muy útil cuando se nos pide a nosotros, por ejemplo, encontrar los valores los valores exactos. Ojo con eso. Otro detallito que noté un poco en las tareas que les dejé. Cuando se les pide valores exactos, ustedes no me tienen que dar valores en decimales. Si les aparece una raíz o les aparece una fracción, tienen que dejarlo así. Ese es el valor exacto. Entonces, vaya, cuando les pedía encontrar los valores exactos, ¿se acuerdan que hacían unos ejercicios en que decía eh, seno de 45 por coseno de 30, por decirlo así? Que lo único que tenemos que hacer nosotros es ir a nuestra tablita, hacer la sustitución y luego multiplicar, simplificar cuando sea necesario. Entonces, bueno, por eso nos sirven nosotros los ángulos especiales. Y bueno, mediante eso, pues nosotros podemos incluso verificar, ¿verdad? Ecuaciones mediante las operaciones que hacemos, porque solamente sustituimos esos valores que ya están dados en los ángulos especiales. Entonces, como ustedes pueden ver, todo, o sea, engloba lo que son las funciones trigonométricas. En realidad no es como que dices un montón de temas. En realidad es un tema que engloba varios elementos o varias cuestiones. También nosotros pudimos aprender, ¿verdad? En la clase cómo las funciones trigonométricas nos sirven a nosotros para resolver problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nosotros nos podíamos encontrar la altura de un árbol, la altura de un edificio, la sombra proyectada o la distancia que hay cuando nos ponemos ejemplo de una escalera, por ejemplo, la altura de la escalera, también para encontrar un ángulo. Todo eso está involucrado en lo que son las funciones trigonométricas y los ejercicios que nosotros pudimos desarrollar. Hablando un poco de lo que son los ángulos de referencia, ¿verdad? Que fue lo último que nosotros vimos, que nosotros pudimos ver, ¿verdad? Que por ejemplo un ángulo en posición estándar es si su lado inicial está en el eje X positivo. Su lado terminal, pues nosotros podemos ver que puede quedar en cualquiera de los cuadrantes, incluso puede quedar en los mismos ejes. Eso se recibe un nombre especial, ¿verdad? Pero vaya, si nosotros tenemos un ángulo, recordando utilizar la letra griega θ, si nosotros tenemos un ángulo en el primer cuadrante, su ángulo de referencia va a ser el mismo, ¿verdad? Es decir, θ, nosotros en la clase lo vimos como θ'P, para decir ángulo de referencia, θ' es igual a al mismo θ. Si nosotros tenemos un ángulo en el segundo cuadrante, nosotros para saber cuál es el ángulo de referencia en ese caso, pues solamente sería 180 menos el valor de θ, ese va a ser un ángulo de referencia. Si tenemos un ángulo en el tercer cuadrante, recuerden que todos, el lado inicial está en el eje X positivo, es decir, todos esos ángulos están en posición estándar. Entonces, si tenemos un ángulo que está, su lado terminal está en el tercer cuadrante, pues nosotros hacemos uso de esta formulita, que sería el valor de ese ángulo menos 180, y ese va a ser nuestro ángulo de referencia. Y bueno, hicimos unos ejemplos nosotros en la clase, y lo mismo sucede cuando tenemos el ángulo con su lado terminal en el cuarto cuadrante. Como ustedes pueden ver, en este caso la fórmula sería 360 menos θ. Entonces, estas son las cuatro fórmulas para que nosotros podamos encontrar nuestros ángulos de referencia. Entonces, esto no tiene mayor dificultad, o sea, es algo elemental y yo sé que ustedes son capaces de hacerlo. Igual en la clase, pues nosotros pudimos desarrollar ejercicios de esta naturaleza y yo sé que lo comprendieron. Y bueno, mediante las asignaciones, pues se ponen en práctica. Como ustedes saben, en matemáticas se aprende haciendo las cosas. Y esas asignaciones, cada una de las asignaciones es para aprender. Y yo siento que ustedes han podido aprender.
en todo ese tiempo que hemos nosotros estado, dadas las circunstancias, ¿verdad? Que estamos en confinamiento, pero haciendo asignaciones nosotros hemos podido adquirir los conocimientos elementales y fundamentales de lo que son las funciones trigonométricas, que son los temas comprendidos para este segundo parcial en 10º grado, que es el caso de lo que ustedes están cursando. Hablando un poco de las destrezas, como ustedes recordarán, iniciamos este parcial con lo que era el plano cartesiano, porque eso es muy importante, aunque eso quizás ustedes ya lo vieron en 9º grado, pero la parte de ubicar puntos, ahí no se recuerdan que la idea era representar, porque al final los ángulos de referencia se aplicaban en plano cartesiano, entonces ahí vemos la parte también de la destreza representar. Entonces fuimos capaces de representar ángulos de referencia, ángulos y lados terminales, como nosotros podemos ubicar también la destreza representar al momento de que tenemos un problema y que para visualizar mejor sus elementos y poderlo resolver sin ninguna dificultad, pues hacemos uso de una representación. Ahí estamos reforzando lo que es la destreza representar. También la otra destreza que nosotros desarrollamos fue la de utilizar algoritmos. Algoritmos cuando nosotros ya nos sometemos unos pasos establecidos para llegar a resolver un procedimiento. Entonces, por ejemplo, para resolver ejercicios de funciones trigonométricas, nosotros analizamos cuál es el ángulo, las formulitas que tenemos para cada una de esas funciones trigonométricas, por ejemplo, seno, coseno sobre hipotenusa, y cada una de esos, al momento que nosotros hacemos la sustitución de esos valores y despejamos y todo eso, es saber utilizar algoritmos. Entonces, esa destreza nosotros también la logramos. Y la otra destreza que nosotros logramos era la parte de procesamiento de información, que el momento que nosotros se nos da un problema, seamos capaces de identificar lo que nosotros nos están proporcionando y tener claro qué es lo que nos están pidiendo. Y al mismo tiempo, obviamente, en este caso que estamos trabajando con las funciones trigonométricas, pues ver la parte de cómo nosotros, mediante esas funciones trigonométricas, podemos resolver esos problemas. Entonces ahí estamos nosotros procesando la información para poder resolver un problema. Muy bien, entonces este video, como les decía, ¿verdad? Solamente es una especie de cierre para terminar este parcial. Como ustedes recordarán, esta semana pues ya van a tener ustedes una guía diagnóstica, ¿verdad? De trabajo con respecto a lo que hemos estado desarrollando en este parcial. Y bueno, con respecto a esa guía, pues obviamente solamente sería algo análogo o similar a lo que nosotros hemos estado desarrollando en la clase. Por lo tanto, ustedes tienen como recurso para repasar, para estudiar los ejercicios, las mismas asignaciones que ustedes hicieron, les sirven para practicar lo que son las clases, que de hecho yo se las compartí en YouTube, también las pueden tomar como referencia para estudiar. Entonces, de esta forma, pues cerramos este segundo parcial y obviamente como estamos trabajando de forma semestral, de esta forma nosotros cerramos el curso de Matemática 1, lo que se ve en el segundo semestre, pues ya es Matemática 2. Así que mucho gusto, viva Jesús, nos vemos jóvenes.